Dios, que nos dio vida a todos, nos llama a vivir. Dios, que compartió su vida en Cristo, nos llama a compartir. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, para vivir la vida en plenitud. Aclamad al Señor, porque su palabra es verdadera y sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor, por su palabra y por el soplo de su boca. Honrad al Señor todos los seres de la tierra. Honradlo todos los habitantes del mundo, porque el Señor habló y todo fue hecho, Él ordenó y todo quedó firme. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la vida que nos ofreces. Te reconocemos como el creador de todo cuanto existe y sabemos que todo lo hiciste bien. Que nuestros ojos y nuestro entendimiento estén siempre abiertos para reconocer tus maravillas y para apreciar tu gran amor hacia nosotros, hacia todas tus criaturas. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque en Cristo nos has mostrado la dimensión de tu amor y de tu poder, porque en Él nos has mostrado cómo vivir la vida en la plenitud de la comunión contigo. Que nuestros pies y nuestra voluntad no se aparten nunca del camino que Jesús abrió. Te alabamos y te bendecimos, y te damos gracias porque has puesto en nosotros tu mismo espíritu para que nunca nos falte el ánimo y la confianza, para que nuestra esperanza no decaiga jamás, y para liberarnos de todo mal, de los prejuicios, del miedo, del egoísmo, de cualquier atadura que nosotros mismos o la sociedad en la que vivimos nos quiere imponer, para avanzar en el camino a tu gloria, a ese mundo nuevo donde reine la paz. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice alma mía al Señor, no te olvides de sus favores. Él perdona todos tus pecados, Él sana todos tus males, Él libra tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, colma de bienes tu existencia, y tú te rejuveneces como un águila. El Señor imparte justicia y derecho a los oprimidos, mostró sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel sus proezas. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No estará para siempre litigando, no estará eternamente resentido. No nos trata según nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas, pues como el cielo dista de la tierra, abunda su amor para con sus fieles. Como está lejos el este del oeste, Él aleja nuestras faltas de nosotros. Como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. Conoce cuál es nuestro origen, recuerda que somos polvo. Como hierba es la vida humana, como la flor del campo florece, la azota el viento y no existe. No vuelve a saberse dónde estuvo, mas el amor del Señor dura por siempre. Nunca abandona a quienes le honran. Su justicia llega a los hijos de sus hijos, a aquellos que respetan su alianza, que recuerdan sus preceptos y los cumplen. Amén. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz al estar unidos al Señor. Portaos como hijos de la luz, cuyos frutos son la bondad, la rectitud y la verdad. Haced lo que agrada al Señor, y no toméis parte en las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascarad más bien esas acciones, pues hasta vergüenza da decir lo que esos tales hacen a escondidas. Pero todo cuanto ha sido desenmascarado por la luz queda al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz. Por eso se dice: despierta tú, que estás dormido, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Estad, pues, muy atentos a la manera que tenéis de comportaros, no como necios, sino como inteligentes, y aprovechad cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. Oremos al Señor, pidiéndole que nos ayude a superar nuestras carencias, pues también ahora corren malos tiempos, y nuestro mundo necesita de personas que, sin miedo y sin complejos, vivamos como hijos de la luz.
Así nos dice el Señor por medio del profeta Isaías: yo he borrado tus transgresiones, que eran como una noche cerrada, tus pecados, que eran como una nube oscura, ya no están delante de ti. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Por la fe en Jesucristo tenemos esa certeza, porque Cristo es nuestra paz. Con su muerte y resurrección ha hecho de nosotros un pueblo reconciliado. Estos son los estatutos, normas y preceptos que el Señor vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que los cumpláis en la tierra a la cual vais a pasar para tomarla en posesión. De este modo, respetarás al Señor tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos. A lo largo de todos los días de tu vida, cumplirás las normas y preceptos que yo te doy. Así gozarás de larga vida. Por eso, presta atención, Israel, y esfuérzate en obedecerlos, para que seas dichoso en la tierra que emana leche y miel, y llegues a ser muy numeroso, como te ha prometido el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor, y únicamente el Señor, es nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que hoy te he dicho. Incúlcaselas a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu muñeca como un signo. Llévalas en tu frente como una señal. Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas. Así pues, yo, prisionero por amor al Señor, os exhorto a que llevéis una vida en consonancia con el llamamiento que habéis recibido. Sed humildes, amables, comprensivos, soportaos unos a otros con amor. No ahorréis esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad que es fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Solo hay un Señor, solo una fe, solo un bautismo, solo un Dios que es Padre de todos, que todo lo domina, por medio de todos actúa y en todos vive. Cada uno de nosotros ha recibido el don en la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgárnoslo. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. Vivamos en cambio con autenticidad en el amor y esforcémonos por creer en todo, puesta la mira en aquel que es la cabeza, Cristo. Él es quien hace que el cuerpo entero, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan, según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como tal cuerpo, de modo que se construya a sí mismo en el amor.
Al principi existia la paraula. La paraula estava en Déu i la paraula era Déu. Ell estava en Déu al principi. Per ella tot ha vingut a l'existència i res del que existeix no ha vingut sense ella. En ella hi havia la vida i la vida era la llum dels homes. I la llum resplandeix en la foscor i la foscor no ha pogut ofegar-la. Déu envià un home que es deia Joan. Vingué com a testimoni a donar testimoni de la llum, perquè per ell tots cregueren. Ell no era la llum, venia solament a donar-li testimoni. Existeix la llum verdadera, que ve al món i il·lumina a tots els homes. Era present en el món, que per ell ha vingut a l'existència, i el món no l'ha reconegut. Ha vingut a sa casa i els seus no l'han acollit. Per a tots els que l'han rebut, als qui creuen en el seu nom, els ha concedit ser fills de Déu. No han nascut per descendència de sang, ni per desig carnal, ni per voler humà, sinó de Déu mateix. La paraula s'ha fet carn i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat la seva glòria, glòria que té com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. Joan donà testimoni d'ell quan proclama: és aquell de qui jo deia, el qui ve després de mi em passa davant, perquè abans que jo, ell ja existia. De la seva plenitud, tots nosaltres n'hem rebut gràcia rere gràcia, perquè la llei fou donada per Moisès, però la gràcia i la veritat han vingut per Jesucrist. A Déu ningú no l'ha vist mai. El seu fill únic, que és Déu i està en si el Pare, és qui l'ha revelat. Hemos leído unos pasajes de las Escrituras que nos hablan de Dios como fuente de amor y sabiduría. Ahora voy a ir pasando una serie de imágenes que he encontrado en redes sociales creadas por ateos cuya visión de Dios contrasta con lo que acabamos de leer. Según estos mensajes, Dios es la representación de la crueldad, despotismo e ignorancia. Quienes creen en Dios o bien son esbirros conscientes de sus maléficos planes, o bien son borregos pusilánimes que se someten a la voluntad del perverso y desde su ceguera intelectual creen estar haciendo lo correcto. Probablemente, como cristianos, lo que más nos duela es pensar que haya ateos que tienen ese concepto de Dios. Pero si de verdad vivimos el Evangelio en nuestros corazones, lo que debería dolernos es que haya creyentes que tengan ese mismo concepto de Dios. Porque, por desgracia, ninguno de los ateos que han creado estos memes han inventado un concepto de Dios diferente al que aprendieron en alguna iglesia. A menudo somos los propios creyentes los que transmitimos una imagen de Dios tal que la reacción ética, además de responsable, sería renegar de él. ¿Cuántas veces hemos oído escuchar a alguien decir que Dios ha consentido tu enfermedad, o la muerte de tu hijo, o las penurias de tu familia?
¿Cuántas veces hemos visto a gente hacer algo que va en contra de la conciencia de cualquiera que tuviera un mínimo de eso, simplemente porque está obedeciendo la voluntad incuestionable de Dios? Tan a menudo los creyentes difunden un concepto de Dios que emana de su propia mente, y en lugar de estar hablando de Dios, están hablando de su Dios. Y en lugar de transmitir la voluntad de Dios, están transmitiendo la voluntad del Dios de barro que han inventado para la ocasión. Es decir, están transmitiendo su propia voluntad. Y sí, he dicho Dios de barro, aunque no sea barro de verdad. Si Dios nos exhorta a no rendir culto a figurillas, es porque no quiere que unos humanos sean esclavos de la voluntad de otros, ya que si me someto a un Dios de barro, no me estoy sometiendo a la voluntad suprema del Altísimo, sino a un igual a mí, al creador de esa figurilla. Entonces, ¿qué más da que la figurilla sea física o no? Como protestantes, tenemos muy claro que no tenemos imágenes para la adoración, pero ¿podemos estar seguros de no tener imágenes mentales o conceptuales que desempeñen un mismo papel que las estatuillas de los ídolos? ¿Estamos seguros de que cuando decimos alabar a Dios, estamos alabando a Dios y no a una imagen de Dios que no es Él? Frente a esas preguntas, el primer capítulo de Juan puede aportarnos algo de luz. En este pasaje se diviniza el concepto de la palabra, pues no es solamente un cúmulo de letras que adquieren un significado recogido en un diccionario. Decir que la palabra era con Dios y la palabra era Dios viene a significar que Dios es la constante comunicación, que Dios se manifiesta ante cada uno de nosotros para transmitirnos su voluntad. Otra cosa es que nosotros no queramos escucharla. Ese concepto, la palabra, es una traducción del término empleado en la versión original en griego, logos. En la lengua griega, logos es de género masculino, así que cuando siguen haciendo referencia a ese logos, que a su vez es Dios, lo hacen en género masculino, cosa muy apropiada porque Dios es masculino, ¿no? Para traducir ese pasaje al castellano, hemos tenido nuestra clásica versión Reina Valera que traduce logos por verbo, lo cual está muy bien porque el verbo es la palabra hecha acción. Lo que es probable es que la intención principal de Casiodoro de Reina no fuera otra que mantener el género masculino del término con el que nos vamos a referir luego a Dios, y no referirnos a él como ella. Pero si traducimos logos por palabra, entonces las frases que le siguen serán: todo fue hecho por medio de ella, nada se hizo sin contar con ella, cuanto fue hecho ya era vida en ella. Y no que por evitar esa feminización de Dios escribamos la frase tan retorcida de «y aquel que es la palabra» para así poder referirnos a Dios en masculino. Eso es un ejemplo de nuestras imágenes mentales de Dios, que distorsionan la realidad del Dios verdadero, o verdadera, igualdad. Empeñarse en que a Dios se le mencione en masculino y nunca en femenino equivale a entender que Dios es varón. Entender que Dios no tiene sexo implica que, ya que nuestra lengua castellana nos obliga a elegir género, nos da igual cuál empleemos, porque Dios ni es varón ni mujer. De todas las frases que aparecen en este pasaje, una de las más llamativas es la que afirma que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Para contextualizar en el periodo de la historia en el que fue escrito, de los 4 evangelios canónicos, Juan es el más tardío. Está escrito en una época en la que el cristianismo ya es una religión, y como tal empieza a haber varias ramas, algunas muy diferentes de otras. Entonces estaban muy en auge ciertas corrientes que afirmaban que el Dios al que adoraban era diferente al del Antiguo Testamento, al que veían como un Dios perverso y terrible. El Dios revelado en Jesús era un Dios de amor, y por tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no podían estar hablándonos del mismo Dios. Además, muchas de esas corrientes eran tan sumamente espirituales que llegaron a plantear que Jesús no tenía cuerpo, que era tan solo un alma. Eso es lo que pasa cuando llevamos al extremo los pensamientos de Platón, para considerar que lo espiritual es sublime y maravilloso, mientras que lo físico es demoníaco y rastrero. Los humanos, que somos cuerpo y alma, podemos aspirar a ser luces celestiales cuando nos muramos, que mientras estamos vivos estamos irremediablemente subyugados al pecado de la carne, porque somos seres carnales. ¿Y cómo pues Jesucristo iba a ser una persona de naturaleza carnal y pecadora como nosotros?
Jesús no podía estar hecho de materia. De esa manera, nos hemos creado una imagen que distorsiona la realidad del Dios verdadero, al creer que se ha manifestado en un Jesús tan ideal y a la vez tan irreal, tan inalcanzable para nosotros pobres mortales atados al yugo de un cuerpo material. Juan está inmerso en un ambiente en donde proliferan esas corrientes filosóficas y escribe un evangelio dentro de la estética literaria de su tiempo, pero dejando claras dos cosas fundamentales de nuestra fe cristiana. En primer lugar, no hay más Dios que el revelado desde principios de los tiempos. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Nada de que nosotros tengamos un Dios bondadoso y los judíos otro cruel. Jesús ha venido a revelarnos al mismo Dios que hay en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, si la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús no era un ente divino e inmaterial. Jesús tenía carne, como cualquiera de nosotros, y un cuerpo expuesto a las mismas debilidades que nosotros, que siente gustito si le hacen caricias, pero siente dolor si le golpean y sangra cuando le pinchan, que siente gozo cuando ingiere una buena comida o bebida, pero hambre y sed si carece de ambas. Jesús no es como muchos semidioses de la mitología griega, romana o babilónica. No es un Dios que adquiere forma humana. Jesucristo es Dios hecho humano, con todas las consecuencias. Y si aceptamos la divinización poética que hace Juan de la palabra, hemos de permitir que Dios se comunique con nosotros y nos transmita su verdadera voluntad, y no acatar como voluntad de Dios a los falsos profetas que dicen hablar en su nombre, pero que no transmiten más voluntad que la suya. Son muchos los textos bíblicos que puedan servirnos para eso, y hoy hemos leído uno en Efesios, con frases como «Sed humildes, amables, comprensivos, soportaos unos a otros con amor, no ahorréis esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad». También el salmo que hemos leído está lleno de frases que ilustran a un Dios de amor y misericordia. Y en Deuteronomio, que empieza diciendo: «Estos son los estatutos, normas y preceptos que el Señor vuestro Dios ordenó que os enseñara». Para entender mejor este pasaje, es necesario saber que viene justo después de los 10 mandamientos. O sea, no se refiere a los preceptos que va a enunciar, sino a los que ya ha enunciado. Si los 10 mandamientos eran órdenes concretas de obligado cumplimiento, Deuteronomio 6 nos transmite los valores que hemos de hacer nuestros. Cualquier imagen de Dios que no se corresponda con estos valores es un Dios falso, un Dios de barro, un Dios que trabaja al servicio de un hombre con oscuros intereses. Al único Dios verdadero, el que todo lo ha creado, que nos ama y nos protege, a Él adoramos y a Él nos consagramos.
Creo en Dios Padre, Madre, creador de todo el universo y todo lo que vive, que hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Creo en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de una mujer en nuestra condición humana, muerto y resucitado para hacernos partícipes de su vida, siempre vivo entre nosotros. Él es la esperanza del mundo. Creo en el Espíritu del Padre y del Hijo, que eleva nuestras vidas por la fuerza de su amor. Él nos reúne en un solo pueblo y en la única Iglesia. Creo que el amor de Dios nos une, nos hace a todas las personas hermanas, y que nuestro amor debe extenderse a todos los seres humanos. Creo que, salvados del mal y de la muerte, estamos en la nueva vida que no tendrá fin. Creo, Señor, que tú nos das la vida. Amén. Nuestro Dios nos pide que no nos quedemos encerrados entre nuestras paredes. Nos envía al encuentro del necesitado, de la persona que está sola, de aquellos que necesitan una mano hermana que les dé el pan, que les ayude a levantarse. Nos envía para que compartamos nuestra esperanza y nuestros bienes, para que ofrezcamos la palabra y la comida. Como expresión de nuestra esperanza y de nuestra obediencia a su palabra, presentamos nuestras ofrendas, compartiendo los bienes que el Señor nos ha dado para que podamos cumplir lo que Él nos pide. Al tiempo que compartimos nuestros bienes, afirmamos nuestra consagración con el himno. Si quieres hacer llegar tu ofrenda a nuestra congregación, puedes hacer un ingreso en el número de cuenta que aparece en pantalla y que podrás ver también en los créditos al final de este vídeo. Nos acercamos a la mesa del Señor para compartir, unidos en un mismo espíritu, el pan y el vino, en recuerdo de Jesucristo, en recuerdo de su entrega por amor hacia nosotros. Señor Dios nuestro, tú te has humillado para que nosotros seamos exaltados. Te hiciste pobre para que seamos enriquecidos. Has venido a nosotros para que nosotros pudiéramos ir a ti. Te has hecho ser humano como nosotros, para que podamos compartir la vida eterna.
Todo esto lo hiciste por tu libre gracia, que nosotros no merecemos, y por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Os he transmitido una tradición que yo recibí del Señor, a saber, que Jesús, el Señor, la noche misma en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que entrego por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis de ella, hacedlo en memoria de mí». Y de hecho, siempre que coméis de este pan y bebéis de esta copa, estáis proclamando la muerte del Señor, en espera de que Él venga. Gracias, Señor, por este pan y este vino que mantienen viva en nosotros la memoria de tu entrega para darnos vida. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo hemos sido hechos hijos tuyos y como hijos hemos recibido el ser libres de nuestros miedos, libres de nuestros temores a fallarte, libres frente a cualquier otro poder. Gracias, Señor, porque en torno a tu mesa sentimos alegría y gozo, paz y esperanza. Pero sabemos que sigue habiendo personas ancladas en los ritos y prisioneras de las supersticiones, personas esclavizadas por poderes que provocan dolor e infelicidad. Queremos pedirte, Señor, por todas las personas que sufren las consecuencias del desamor, de la violencia, del rechazo, por todas aquellas personas que no tienen la esperanza de la fe y que solo esperan que la muerte se adueñe totalmente de sus vidas. Señor, te rogamos que puedan encontrar caminos que los acerquen a ti y que tengan sueños de un mundo mejor y con ellos la esperanza de la vida plena. Terminamos orando juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Por el amor entrañable de Dios, os lo pido, hermanos. Presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. No os amoldéis a los criterios de este mundo, al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. El amor debe ser sincero. Aborreced el mal. Alegraos al bien. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. En cuanto de vosotros dependa, haced lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga con la incomodidad frente a las respuestas fáciles, las medias verdades, las relaciones superficiales, para que seamos capaces de profundizar dentro de nuestro corazón. Que Dios nos bendiga con la indignación frente a la injusticia, la opresión y la explotación de la gente, para que podamos trabajar por la justicia, la libertad y la paz. Que Dios nos bendiga con lágrimas para derramarlas por aquellos que sufren dolor, rechazo, hambre y guerra, para que seamos capaces de extender la mano, consolarlos y convertir su dolor en alegría. Y que Dios nos bendiga con la locura de pensar que podemos hacer que el mundo sea de otra manera, para que podamos hacer lo que otros proclaman que es imposible. Amén.